Hay que distinguir dentro de lo que es la legislación, la normativa, porque no solamente hay leyes, y la jurisprudencia. La normativa, evidentemente, pues hay muchas clases de normas, desde leyes orgánicas hasta reglamentos. A nosotros nos interesa, para lo que nosotros vamos a hablar ahora, el Código Penal. El Código Penal es la norma, y los tribunales lo que hacen es resolver un caso aplicando el Código Penal. Y entonces, para resolver el caso, lo que hacen es emitir una sentencia, y en esa sentencia se explican los hechos y después cómo se califican jurídicamente, y tienen que interpretar los elementos de ese Código Penal que están utilizando. La jurisprudencia, por tanto, son las decisiones que emiten los tribunales para resolver un caso. ¿Para qué sirven? Bueno, pues a un jurista o a un perito le pueden servir para muchas cosas. Primero, para ver cómo ha resuelto un caso similar un tribunal, o para ver cómo ha interpretado un tribunal pues un determinado delito, un elemento del delito, o cualquier circunstancia o un atenuante que puede concurrir en el caso que uno está trabajando. Por tanto, puede servir para eso. Podríamos decir que hay dos tipos de jurisprudencia, simplificando mucho, Todos los tribunales, cuando emiten resoluciones, sientan jurisprudencia, pero esta es la jurisprudencia mayor y la jurisprudencia menor. No es que tenga menos importancia, pero ahora veréis por qué. La jurisprudencia mayor es la que dicta el órgano máximo para que a nosotros nos interesa, que es el Tribunal Supremo, la Sala Penal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda. Esa es la jurisprudencia que llamamos mayor. Y siempre que quieres buscar cuál es la opinión de los tribunales sobre un asunto, lo normal es que vayas a mirar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si no hay ni excesiva jurisprudencia, o quizá no sobre el tema concreto que te interesa, entonces debes recurrir a la jurisprudencia de otros órganos judiciales, de las audiencias provinciales, de los tribunales de lo penal. También la Audiencia Nacional puede sentar jurisprudencia, pero vas a buscar a otros tribunales, pues porque te interesa, porque han entrado más en detalle, o porque tu caso quizá se parezca más a ese supuesto. Bueno, pues tal y como os decía, las resoluciones, que son sentencias de los tribunales, se recopilan en unos repositorios que en ese momento es posible acceder a ellos a través de internet, y que son, como veréis, o como ahora os explicaré, bastante sencillos de utilizar. Hay dos tipos de bases de datos de jurisprudencia. Una es la que ha creado el Consejo General del Poder Judicial, el CENDOJ, el Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial. Esa es en abierto, pones CENDOJ en Google y accedes directamente a este repositorio de jurisprudencia. Las otras son bases de datos que son privadas, de acceso limitado, que hay que pagar. Las más importantes, Aranzadi, La Ley y Tirán lo Blanc. El sistema de búsqueda es parecido, después veremos alguna diferencia, pero vamos a empezar por cómo se puede buscar en la base de datos que está en abierto, la del Consejo General del Poder Judicial. Puedes buscar por temática, que es útil e interesante, o puedes buscar por fecha. Vamos a empezar por la temática. Cuando accedáis a esa página web, al interface del Consejo General del Poder Judicial, veréis que en primer lugar os pregunta si es jurisprudencia penal, administrativa, civil. Bueno, penal. Y después os permite establecer o identificar un término o varios. Yo aconsejo empezar por un término, el que sea: inimputabilidad, atenuantes, drogodependencia, ludopatía, el que os interese, que tenga un poquito de amplitud, porque si no, igual os dice no hay ninguno, que tenga un poquito de amplitud. Si introducís esa búsqueda, dais a buscar, y os hará una selección de jurisprudencia seguramente de muchísimas sentencias. Podéis seleccionar en función del tribunal que os interese, o en función de incluso del ponente, si supierais, pero bueno, en función del tribunal que os interese y otras variables. Pero en todo caso es mejor ir buscando término por término, porque la búsqueda con 2 o 3 palabras se hace más compleja y no siempre funciona. Es posible, y eso lo podéis hacer mucho mejor en las bases en los repertorios de jurisprudencia de acceso limitado, utilizar también lo de tesauro. El tesauro es un árbol que ha realizado la editorial, la que sea, Aranzadi, Tirán Blanc también lo tiene, y La Ley también lo tiene, un árbol de conceptos ordenados alfabéticamente, que te pueden servir para saber cuál es la terminología jurídica que se emplea, o las distinciones que se emplean cuando buscas inimputabilidad, o drogodependencia, o esquizofrenia,
o atenuante. Tú vas por orden alfabético, buscas atenuante, buscas ludopatía, los conceptos que salgan, y a partir de ahí te saldrá un listado que puede interesarte porque ya te identificará cuántas sentencias mencionan ese término, ¿no? Porque esto es una búsqueda en realidad por términos, o simplemente te puede servir para saber, ¿no?, cuáles son las búsquedas, los conceptos, las palabras, la nube de conceptos que puedes utilizar para situar el tema que te interesa. En las bases de datos de acceso restringido, la búsqueda es similar a la del CENDOG, pero estas bases de datos incorporan alguna información adicional. Un resumen un poco más amplio de la sentencia, la referencia a otras resoluciones de tribunales, de ese mismo tribunal o de otros tribunales que sean en la misma línea o en una línea diferente. Bien, no siempre eso interesa porque el concepto es una búsqueda de palabra y la clasificación que se hace allí pues depende de otros criterios, una absolución, condena, pero bueno, tienes algo más de información. Para la búsqueda temática es interesante y funcionan bien las bases de datos y son rápidas. Después, a medida que vayas manejándote mejor con los conceptos penales que te interesan, pues puedes ir buscando. La búsqueda en concreto, yo diría que la búsqueda por fecha, ¿no? La búsqueda por fecha es interesante, o la búsqueda en concreto por un tribunal. Primero empezamos por la búsqueda por fecha. Puede interesarte porque conoces que se ha emitido una resolución, una reciente resolución de algún tribunal o del tribunal que tú tienes el asunto, y conoces la fecha de la resolución que te interesa. Eso no tiene ningún problema porque en cualquiera de los repositorios de jurisprudencia existe una pestaña en la que te pone búsqueda fechas, entre fechas, o búsqueda una fecha concreta. Para buscar una fecha concreta tienes que identificar el tribunal y la fecha en que se emitió, pues el 26 de junio de 2019. Si buscas una fecha concreta, el 26 de junio de 2019, sentencia del Tribunal Supremo, ¿no?, ahí es posible que de ese día existan varias sentencias, porque resuelven temas ese día de diferentes tipos, 3, 4, 5 máximo. Tienes que buscar la que te interesa a partir de cómo resumen la sentencia y de los términos claves que están incorporados. Y encuentras la que te interesa. Puede también interesarte porque es importante conocer sobre todo la jurisprudencia, tanto la mayor como la menor, de fecha más reciente, porque la jurisprudencia evoluciona, cambia, y lo que nos interesa saber es qué están pensando en estos momentos los tribunales sobre el tema que nos interesa. Por tanto, cuando pones un concepto, ¿no?, atenuante o drogadicción o cualquier otro término, te puede interesar acotarlo desde ayer, desde la última fecha que conste en el repositorio, hasta pues 2 años antes o 3 años antes, porque eso te acota el número de resoluciones y sabes qué es lo que está pensando la última sentencia. Muchas veces ya te cita las anteriores, sabes lo que piensa en ese momento el tribunal que te interese. Por tanto, el acotar por fechas es útil, sobre todo para poder trabajar con más velocidad. También es cierto que cuando pones un concepto existe la posibilidad de ordenar las sentencias, y tú puedes ordenar de la más actual, de la más reciente, o de orden ascendente o descendente. Eso también te permite que, aunque la búsqueda sea muy amplia, tú las últimas sentencias las tengas en un primer plano y sean las primeras a las que accedan. También te puede interesar buscar jurisprudencia o cuáles han sido las decisiones sobre el tema que te interesa del tribunal al que tú tienes, ¿no?, que acudir a hacer tu peritaje o tu intervención. Claro, si se trata de la Audiencia Provincial de Barcelona, pues la sección incluso, ahí, tanto en el CENDOG como en las otras bases de datos, puedes encontrar jurisprudencia o sentencias emitidas por ese tribunal que incluyan el término que a ti te interesa, porque tú quieres saber cómo ha valorado pues una determinada enfermedad, cómo ha valorado una determinada situación, ¿no?, ese tribunal. Y después ya podrás conocer también cómo lo ha valorado el Tribunal Supremo, porque igual te conviene más. Pero saber cuál es, cómo se expresa, cuáles los elementos que da importancia esa sala en la que tú vas a intervenir. En la búsqueda concreta no se puede buscar los nombres de los autores y de las víctimas. Claro, la Ley de Protección de Datos, aunque existe la obligación de transparencia y de publicidad en la justicia, todos los repositorios, tanto el CENDOG como cualquiera de esos repositorios de acceso limitado, lo que hacen es tachar y sustituir por un nombre común o extraño el nombre del autor, de la víctima, de los sucesivos autores. Por tanto, los nombres que ahí cuestan, Benacio, Luis o Petra,
no son nombres reales. Y si tú estás buscando un caso que mediáticamente te interesa y sabes el nombre del responsable, no puedes buscar en la base de datos, poner su nombre, porque no te va a salir. Tienes que buscar, en ese caso, si tienes claro cuál es el tribunal o algún otro dato circunstancial que te interesa, por ejemplo, la localidad donde ocurrieron los hechos. Si es en un local o en una administración pública, el nombre de esa administración. Si ha intervenido una empresa, el nombre de la empresa. Pero el nombre de las personas individuales que forman parte del juicio, sean en el concepto que sean, no los vas a encontrar. Bueno, eso, cada base de datos a la que me he referido tiene su propia nomenclatura, ¿no? Para identificar más rápidamente la sentencia, pero es únicamente para identificarla más rápidamente. Por tanto, si lo buscas en el CENDOC, tiene su identificación ES, si lo buscas en Aranzadi, SRJ, si lo buscas en Tiranovac, STUL, lo que nos interesa, por tanto, como eso puede variar en función de donde lo busquen y no identifica en sí mismo la sentencia, lo importante es que pongas el nombre o la abreviatura del nombre del tribunal que la ha emitido. TS es Tribunal Supremo. AP es Audiencia Provincial. Ahí, como hay de cada provincia, tienes que identificar la provincia. Juzgado de lo penal, también tienes que identificar el número y la partida judicial. Pero lo importante es que pongas la fecha en que se emite la sentencia. Día, mes y año.